Para hablar de la obra de Juan López Duerto, comenzaremos marcando dos momentos decisivos de la historia de la fotografía y del propio autor. El primero de ellos es la compra de la patente fotográfica de Daguerre y Nix, sus inventores, por parte del Estado francés a mediados del siglo XIX. Este hecho trascendente convirtió en uso de dominio público una invención privada, que provocó la eclosión de cámaras portátiles y fotógrafos por toda Europa y Norteamérica, y a la par la vulgarización de la imagen fotográfica, en expresión de Jacques Lacan. La otra fecha que necesitamos saber para adentrarnos en el universo de López Duerto es la que inicia la obligatoriedad del Documento Nacional de Identidad en España. Esto ocurrió a principios de la década de 1950 y fue el detonante de su carrera profesional. En esta última fecha, nuestro fotógrafo, que había estudiado enfermería y se dedicaba a ella, abandonó su profesión y, aprovechando la demanda de fotografías para el DNI, se hizo fotógrafo comercial y abrió estudio en Coín, un lugar que conocía de sobra porque había veraneado con su familia durante su infancia y además su abuelo era de allí. Pero los antecedentes de su afición a la fotografía hay que buscarlos en su padre, Juan López del Pino, que desde 1937 abrió su estudio fotográfico llamado Venecia en la calle Nueva número 16 de Málaga. Más tarde, su hermano Miguel Ángel lo regentó con gran éxito. Esto explica el hecho de que López Duerto, durante su etapa del servicio militar en el Protectorado Español de Marruecos, tuviese cámara propia con la que realizó las espléndidas imágenes del entorno. Nos encontramos, por tanto, ante un fotógrafo amateur de 32 años que deja atrás la seguridad de su profesión sanitaria para dedicarse por entero a su vocación fotográfica, lo que demuestra que nunca es tarde para hacer lo que realmente se desea. Y es que, como dice el filósofo Javier Gomá Lanzón, la vocación suministra una inigualable intensidad a la existencia. Crea la apariencia de trocar el azar de nuestra vida, derramando sobre ella una lluvia de sentido, pero al precio de que todo lo demás no lo tenga. En 1952, López Duerto alquiló el estudio a la viuda del fotógrafo Juan Marmolejo, en la calle General Franco de Coín. A partir de esta drástica decisión que redirigió su vida, vivió la popularización de la fotografía justo cuando retratarse dejó de ser privilegio de pocos, de manera que prácticamente todo el mundo comenzó a hacerlo. De paso, también se democratizó la pose, pues los que iban a hacerse un retrato a los estudios de los fotógrafos locales tuvieron que aprender a posar, a mirar a la cámara o esquivarla, siempre obedeciendo los dictados del profesional. Recuerden aquella legendaria frase de los primitivos fotógrafos: mire al pajarito. Nuestro artista lo sustituyó por mire aquí, señalándose el puente de sus gafas. Como profesional de la imagen, López Duerto tenía un interés especial por los hechos cotidianos, los lugares, la gente, los objetos y las situaciones, lo que le empujó a construir un arsenal de imágenes difícil de abarcar por el desmesurado volumen y la extraordinaria diversidad de su contenido. A lo largo de esta exposición que hoy clausuramos, hemos podido apreciar la intencionada y poco inocente curiosidad que poseía cuando capturó imágenes heterogéneas en un entorno social que puede trasladarse a cualquier pueblo o ciudad de España. Cabe señalar que con nuestra mirada anacrónica, sus fotografías, por intrascendentes que parecieran cuando fueron tomadas, nos hablan del contexto social en el que se realizaron. Por eso es fácil detectar desde la pobreza más mísera al incipiente desarrollismo que se vislumbraba en nuestro país. Muchas de ellas son impagables documentos del esplendor y decadencia de la España franquista y de su cultura de masas. Pero también se encuentran en esta exposición fotos más valiosas, las que hizo por su propio gusto, las que pueden parecer más artísticas e intencionadas, y en algunos casos extravagantes o bizarras. En esta exposición del Ateneo hemos querido reflejar el trabajo de un fotógrafo social y reportero gráfico que también posee una obra personal con genuinos elementos artísticos. López Duerto fotografió todo lo fotografiable de Coín, que es como hacerlo de toda España o de todo el mundo. Y lo hizo durante 30 años en un país de historia convulsa, bajo un régimen antidemocrático que lo mantenía aislado del mundo y donde la situación bien podría ser llamada de posguerra. En ese ambiente social retrató todo tipo de personajes,
actos políticos y religiosos, ferias, carnavales, procesiones nocturnas, desfile de los flechas falangistas, edificios públicos, espectáculos, paisajes urbanos y actividades agrícolas, maternidades, niños, bodas, bautizos, comuniones, entierros y también autopsias. Parece que, al igual que a Terencio, nada humano le era ajeno. Por eso su ojo no descansaba, porque todo puede ser fijado en imágenes y todo finalmente se conserva. He ahí su ingente legado de más de 10.000 negativos en diferentes soportes y formatos, puestos en valor en la muy visitada página web. Exponer todo lo que produjo y conservó es difícil tarea. El tamaño del legado lo hace físicamente imposible. Esa es la razón por la que la muestra contiene, a nuestro pesar, solo una reducida parte de su producción fotográfica y su colección particular. Pero aún así nos permite reflejar con nitidez lo mejor de ellas. La mayor parte de lo expuesto ha sido rescatado de negativos originales. Sin embargo, se han capturado algunos positivos de interés, como este elegante retrato de su esposa Luisa Casas, un buen ejemplo de perfecta composición y búsqueda de belleza formal. Es palpable que el paso del tiempo ha hecho mella en muchos originales y presentan cierto deterioro, lo que no le resta valor, pues creo que la fotografía, a diferencia de otros soportes artísticos, parece adquirir cierta pátina que la embellece. Como hemos visto y oído, la galerista y vocal de artes plásticas de esta casa, Yolanda Ochando Ordóñez, sostiene que estamos asistiendo a un proceso de recuperación de la fotografía antigua, de aquella que se realizó cuando este medio no tenía la consideración artística que tiene hoy en día y ni siquiera los propios fotógrafos podían imaginar que sus obras llegarían a estar en los museos. Fin de la cita. Algunas de las reproducciones exhibidas aquí no han sido realizadas por López Duerto, pero forman parte de los fondos de su legado, como esta de principios del 20, rescatada de un espléndido negativo sobre cristal y que atribuimos a Juan Marmolejo. Por otra parte, está presente una pequeña muestra de las muchas imágenes que realizó como aficionado en Marruecos durante su servicio militar, donde, como hemos dicho, llevó su propia cámara. Esta que vemos aquí enlaza con la tradición del esperpento español de Valle Inclán y de las pinturas negras de Gutiérrez Solana, y me atrevería a decir que del propio Luis Buñuel en su obra maestra Viridiana, aunque esta fascinante película fue realizado posteriormente a la toma de esta foto. El método expositivo se ha planteado bajo la idea de conseguir placer visual de los espectadores y con la intención de activar la memoria a aquellos que vivieron esa época de nuestra historia reciente, porque la fotografía tiene un gran poder de evocación, del que es muy difícil sustraerse al contemplarla. López Duerto pertenece a la estirpe de fotógrafos sociales que se encontraban diseminados por pueblos y ciudades de España y que en el vídeo que hemos visto Carlos Canal lo llama con justicia los grandes olvidados, aquellos que salían de sus estudios comerciales donde hacían retratos formales para enfrentarse a la realidad recorriendo las calles e introduciéndose en el medio rural donde capturaban todo aquello que les llamaba la atención. Son los fotógrafos de pueblo, como Virgilio Viéitez o Vicente Nieto. Este último declaró: «Nunca he estado seguro de mis fotos. Creía que lo mío no valía gran cosa». López Duerto bien podría suscribir estas palabras porque su obra, aun la más intencionada, se realizaba desde la humildad y la sencillez de saberse un instrumento más de la sociedad, pero eso sí, cualificada por su mirada y la extraordinaria atención que prestaba hacia las personas y las cosas. Su fotografía es también una expresión artificiosa que nos concede la oportunidad de pensar que, por muy pequeña que sea, siempre hay una posibilidad de asignar un orden a un mundo desposeído de él. A la hora de afrontar el retrato, López Duerto renuncia a los fondos decimonónicos que aún se utilizaban en los estudios. Despojándose del decorado y desnudando el espacio, se concentra en la iluminación y los ángulos faciales, un proverbial juego de formas, luces y sombras, alcanzando buenos resultados gracias al control exhaustivo de las poses y los deliberados encuadres. Utilizando la luz para crear el fondo, enaltece el plano medio de los modelos y retrata el aire que los envuelve. Todos poseen fuerza y claridad, aproximándose en considerables ocasiones al retrato psicológico,
lo que nos permite entrever los caracteres de los protagonistas. Y ahora citaré aquí al imprescindible Walter Benjamin en su imprescindible ensayo sobre la fotografía. Al hacer un retrato no se trata de reproducir con precisión matemática las proporciones y formas del individuo. Además, hay que captar y representar las intenciones de la naturaleza sobre ese individuo. En ocasiones, nos ofrece el resultado de su renunciable voyerismo ante imágenes que podrían haber desaparecido del mundo si no las hubiera fijado con su cámara, como esta, encuadrada con la vertical estriada de la persiana izquierda y su sombra a la derecha. A lo lejos, niños jugando con un burro, un perro y un adulto. A la derecha, sobre el suelo, manchas suprematistas y la farola truncada marcando el meridiano central del encuadre, proporcionando equilibrio al acontecimiento. Es como si una tarde de verano Cartier-Bresson se levantara de la siesta en Coín. La pícara ironía de López Duerto es una refinada actitud de su inteligencia. Está muy presente en su obra y la utiliza como una elegante herramienta con la que arma su lenguaje y establece distancia entre el ojo y lo que se muestra. Basta observar algunas imágenes para que ésta florezca imparable, como el bañista que se acicala ante el espejo por el que podemos ver a un fumador con gafas negras, mientras la cabeza de una niña que mira a cámara surge por la cintura de la modelo. O la pareja de la Guardia Civil escoltando un gallo que huye del corral. O el somier de matrimonio inestable sobre la pared. Y todo el resto de la serie de muebles organizados como bodegones sacados de Poltergeist. Son puestas en escena con grandes dosis de humor geométrico. Por otra parte, la utilización reiterada de espacios vacíos como tema, ya sean calles o interiores, es decidida en su obra y presenta el cariz más austero. Es una técnica de escenificación con la que logra vaciar de contenido la realidad, al encuadrar objetos inanimados como si fueran personajes en entornos yermos y quietos, casi metafísicos, realzados en su quietud al excluir cualquier rastro de humanidad. Con esa fría mirada al vacío y a la inmovilidad que nos brinda López Duerto, participamos de los espacios y de las cosas dormidas que parecen desear la existencia, como esta de su propio estudio. Hay un verso de Juan Ramón que puede ilustrar muy bien esta idea. Es aquel que dice: «Qué quietas están las cosas y qué bien se está con ellas». Observando esta densa iconografía de lo inorgánico, desobedecemos a nuestra más radical indiferencia. Quizás sea este uno de los más ambiciosos objetivos del arte. Como buen cazador de imágenes y manipulador del azar, cultivadores de lo imprevisto, llamaba Susan Sontag a los fotógrafos, López Duerto siempre andaba al acecho del objeto fotografiable y, como le sucedía a Picasso, la inspiración le llegaba con la cámara preparada para disparar. Eso es lo que ocurre en el carrete nombrado Tolox. Nos referimos a una serie tomada en este pueblo malagueño cuyas imágenes son de algún modo extraordinarias. El fotógrafo realizaba excursiones a los alrededores de Coín para captar el entorno. Estas fotos fueron ejecutadas a finales de los años 50 en la Venta Verita, muy cerca de Tolox. Allí encontró una celebración y pidió a los invitados que les dejara fotografiarlos, y estos se prestaron con naturalidad a posar para él. Después, en una casa de campo, encontró una familia a la que también inmortalizó, y así hasta llegar a la plaza del pueblo, donde captó a diversos personajes y grupos de jóvenes hasta acabar el carrete de 35 milímetros. El resultado, lejos de toda manifestación folclórica, apunta a una interpretación muy personal del tema tipos y trajes, al que tanto recurrieron los fotógrafos de todo el mundo, como el español Ortiz Echagüe, que en 1930 publicó en Alemania su reputadísimo libro Cabezas Españolas, que en España se tradujo como Tipos y Trajes. Salvando las distancias del tiempo, estas fotos están impregnadas de color local y sinceridad diáfana. Encarnan un tiempo y una forma de vida ya inexistentes. Fondos y personajes son indisociables porque cuentan y representan lo mismo. Como teoriza el fotógrafo Robert Frank, aquí está retratada la humanidad del momento. El carrete de Tolox nos invita a ver imágenes libres del más remoto ornamento, limpias y exactas. Y esa exactitud no sería posible sin el momento decisivo en que el artista toma distancia, ojea el horizonte y, rodeando la presa, dispara con la cámara para cobrar su trofeo bajo la luz roja del laboratorio. Sin embargo,
Encontramos algunas puestas en escena más sugerentes y elaboradas en el archivo de López Duerto. Es el caso de la serie de la barbería. La conforman 10 o 12 tomas muy similares. De entre todas ellas he elegido la más querida y admirada por los que conocen al autor. Y mientras ustedes la ven, leo una cita del joven profesor Marcos García, extraída de su texto publicado en el catálogo López Duerto, su legado y su tiempo. Dice así: tal vez sea la sobriedad de la puesta en escena como en las películas del director danés Carl Theodor Dreyer y el sugerente sabor camp como de Ed Wood de Tim Burton. Obsérvese el delirante diseño retropop del bote de laca y el fascinante y setentero corte de pelo a navaja. O quizás sea el cliente, que me recuerda obsesivamente al célebre cuadro de Magritte, La reproducción interdite, en el que un hombre se contempla en un espejo y éste le devuelve cruelmente un reflejo de sí mismo visto por detrás. Tampoco podía dejar de relacionarla con el realismo idealista norteamericano de las obras de Norman Rockwell, revisado por los hermanos Coen en su film El hombre que nunca estuvo allí, que casualmente trata sobre las desventuras de un barbero de pueblo. Y aquí se cierra el círculo. Pero dentro de esta inquietante quietud, acotada por un encuadre perfecto y una luz silenciosa, los personajes parecen seres inanimados que posan como esfinges, tocados por la gracia de una inmovilidad escultórica. Podemos decir que lo único que nos habla de movimiento en esta foto es la sutil estela de la laca micronizada por el spray. El resto es quietud. Fin de la intensa e iluminadora cita de Marcos García. Y como nos ha dicho Pepe Ponce, vocal de fotografía del Ateneo, las fotografías no tienen ni futuro ni pasado, son un círculo perfecto, siempre están hablando. Creo que esta del barbero nunca dejará de hablarnos. Por otra parte, López Duerto tampoco dudó al enfrentarse a la muerte a través de su objetivo. Superando el tabú que ostenta en nuestra cultura, encaró estas imágenes que realmente son poco comunes y que a muchos pueden parecer ásperas. Esta nos sobrecoge de manera especial por la estremecedora mirada de la viuda, que se asemeja al personaje de la lorquiana casa de Bernarda Alba. Sin embargo, varias de estas imágenes son exigencias profesionales dictadas por el juzgado de Coín, al requerirle documento gráfico de alguna muerte acaecida de forma irregular, o bien el encargo de algún familiar que quería dejar constancia del fallecimiento y sepultura de un ser querido, como este inconsolable viudo. López Duerto fotografió estas situaciones porque eran parte de su oficio y, de nuevo, se encontró con que todo es susceptible de ser fotografiado. Al verlas ahora, estas imágenes nos hablan de nuestra fugaz estancia en la tierra y de la futilidad del cuerpo en que habitamos. Son genuinos memento mori. Como escribió el beato del Renacimiento Tomás de Kempis y pintó el barroco Valdés Leal en una de sus alegorías del Hospital de la Caridad de Sevilla, y tal como le repiten 3 veces al Papa en el momento de su investidura, sic transit gloria mundi. Así pasa la gloria del mundo. Así lo entendió López Duerto. Quisiera resaltar el carácter librepensador e institucionalista de nuestro fotógrafo y su confiado deseo en la pronta llegada de la Tercera República a España. Por eso tanto disfrutaría al saber que su obra se expone en un lugar del prestigio del Ateneo. Más dionisiaco que apolíneo, López Duerto amaba la vida, sobre todo la buena vida. Fue un pertinaz e inquieto gastrónomo, excelente cocinero y gran degustador de caldos, lector compulsivo de varios periódicos diarios y libros de historia, admirador de la obra de Galdós y Blasco Ibáñez, cuyos libros se encuentran en su biblioteca. En su juventud hizo teatro en Málaga y años más tarde con el grupo artístico de Coín. Ejerció el periodismo en La Hojilla y fundó Coín Semanario de Información Comarcal, una gaceta muy difundida en el Valle del Guadalhorce. Se enfrentó al mezquino poder local en defensa del patrimonio histórico a través de sendas cartas a los periódicos provinciales. Fundó junto a otros la primera radio local llamada Radio Sur, que acabó formando parte de Radio Cadena Española. Y no hay que olvidar que durante años fue enfermero profesional. Era López Duerto, efectivamente, un hombre fértil en recursos. Pero de entre todas las dedicaciones con las que ocupaba su tiempo y templaba sus inquietudes, resalta la publicidad. López Duerto era ante todo un creador de imágenes, en este caso dibujadas,
En la memoria colectiva de Coín ocupa un lugar preferente este que realizó para Destilerías Gamboa, al que se le infirió movimiento cinético para proyectarse como animación en los cines de Coín y Málaga. Excepto este, todos los diseños eran de carácter estático, bien para proyectarlos como planos fijos sobre las pantallas de cine o para ser impresos en papel. Los diseñados para el cine los pintó sobre cristales. Varios de estos comerciales están firmados a la limón con José Faura, dueño del legendario Salón Faura. Otros eran facilitados por las empresas nacionales que se anunciaban, pero que López Duerto las adaptaba a Coín. Estos trabajos gráficos los realizó en su propio estudio, pero también anduvo muchas horas en la imprenta Gómez, donde entre tipografías, tintas e impresiones plasmaba sus ideas gráficas. He querido destacar el logo ejecutado con tinta sobre papel para Coín y que por su elegancia se asemeja a las tipografías utilizadas por el Art Deco. Con toda probabilidad, este fue el primer logo que tuvo Coín. El resto de estos trabajos son ejemplos de su polivalente capacidad creativa y su facilidad para el dibujo y el diseño gráfico. La fragilidad del soporte hace que hoy estén muy deteriorados. Aún así, merece la pena rescatarlos para hacernos una idea de ellos. Me gustaría resaltar, en último lugar, su propia marca comercial, que siempre acompañaba sus trabajos. Es, como pueden ver, un logotipo dinámico de gran solidez, de una elegancia plástica poco común. Parafraseando a Salvador Dalí, López Duerto no podía evitar ser moderno. Volviendo a sus fotografías, López Duerto no solo constata en ellas el acontecimiento, sino que en la mayoría los crea. En ocasiones dirige la acción hasta el detalle, construye el artificio dando vida al vacío y colmándolo de significación. No pretende una imitación de la vida, es la invención de otra. Si prestamos atención a algunas de sus imágenes, podemos intuir al artista ejecutando la instantánea, organizando el caos, creando un nuevo orden y administrando su propia realidad. Esta pertenece a su etapa de Marruecos y la tomó cuando era un aficionado de apenas 23 años. Ya se aprecia en ella el juego de los encuadres y la disposición de los volúmenes. Es fácil recordar los paisajes metafísicos de Giorgio de Chirico cuando la contemplamos. De esta y otras maneras, nos encontramos con dos mundos paralelos que operan en dirección contraria. Uno es el encuadrado por el fotógrafo y otro el que lo envuelve, evitando el artificio y mostrándose reacio a participar en él. Entonces, sucede que al contemplar una foto estamos ante una realidad inventada que intimida al observador y le hace sentir cómo aflora la fuerza oculta de las imágenes. Pero además, es tal el poder evocador de sus imágenes, tanta su capacidad de retorno, que a veces podemos sentirnos ante una nostalgia especial, la nostalgia de los momentos no vividos. Y todo esto ocurre porque por encima de cualquier avatar, la cámara de López Duerto siempre estuvo un momento en el centro del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias.